con ustedes el economista Carlos Guamán Tomasini. Bien, buenas noches con todos. Es un placer, es un gusto y un honor compartir con ustedes este momento, este espacio en la semana de Ingeniería Electrónica del colegio. Agradezco al colegio en la persona del ingeniero Palma por la invitación. Y bueno, hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones, que ahora ya más se plantea como el Día Mundial de Internet. Ahí es un día muy activo en muchos países, por supuesto aquí también, y es un momento bastante oportuno para reflexionar sobre lo que nos trae el futuro que cada vez es más presente, de la tecnología e información, en beneficio de todos y en beneficio sobre todo del desarrollo del país y de la sociedad peruana, que es de lo que se trata al final de cuentas. Bien, y por supuesto en ese contexto el tema que hoy día sobre el que vamos a conversar es bastante relevante. Naturalmente sabemos que es una situación que ya concluyó. En su momento tuvo bastante debate alrededor de él. Empezó hace de hecho más de 2 años, porque ya por aquella época, antes de que este gobierno actual en el país empezara sus funciones, ya había vencido el plazo de concesión del operador. Y bueno, el análisis y el intercambio de posiciones entre la compañía y el Estado tomó el tiempo que ya sabemos, y finalmente hace más o menos un mes y medio existió un anuncio oficial del gobierno peruano sobre los términos y condiciones que ha tenido esta renovación de la concesión. Por supuesto, parte del tema de debate alrededor de este asunto es que obedece a que no es muy usual encontrarse con procesos de esta naturaleza, ya sea en términos jurídicos, técnicos o económicos. No es muy frecuente en general en América Latina y más en Perú que existan procesos similares. Eso es lo que a nuestro entender determinó a que el debate fuera bastante más enrevesado de lo que habría correspondido que sea. Muy bien, dicho esto, vamos a abordar cuáles son los principales aspectos alrededor de este proceso de renovación, enfocándonos en qué concluyó, es decir, cuáles son los resultados y cuál es el impacto que a nuestro modo de ver va a tener sobre el desarrollo del país. Naturalmente, en este año, a nuestro entender, el tema más importante del sector es lo que vaya a ocurrir con lo que se llama el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Es un proyecto que ya viene en maduración desde hace varios años y que este año, según información oficial, sería adjudicado a algún operador que demuestre las capacidades técnicas para su implementación. Y bueno, para tener simplemente una idea del orden de magnitud que este proyecto va a tener, está bordeando los $350 millones de inversión. Entonces, esto es algo grande, va a implicar un subsidio del Estado, etcétera. Es el gran tema, y bueno, vamos a comentar en algún momento de estas láminas cómo es que este hecho de la renovación telefónica puede estar vinculado con ese tan importante proyecto del país. Muy bien, y antes de pasar a las láminas, comentar, bueno, como me presentó la señorita a cargo, pues temo decir que no soy ingeniero, soy economista. Entonces estoy en esta industria porque es muy apasionante y bueno, naturalmente no viendo los temas técnicos como ingeniero, me disculparán, pero lo que sí intentamos aportar es una perspectiva sobre lo que mencionaba hace un momento, cómo es que estos temas, visto técnicamente, pero además desde el punto de vista de negocios y también regulación, que aquí hay mucho de eso, pues todo eso en conjunto impacta sobre todo nosotros en nuestra vida cotidiana de aquí en adelante. Dicho esto, empezamos. Muy bien, entonces vamos a empezar con algunos datos de contexto, es decir, tratándose del operador más grande del país que tiene la cuota de mercado más importante en todos los servicios, es muy relevante entender cuál es el contexto en que se da esta renovación. Luego vamos a ir a cuáles son los resultados, lo que mencionaba hace un momento, a continuación el impacto y algunas ideas. Bien, la premisa es que esta renovación se da en un contexto en el que el mercado peruano de telecomunicaciones es pequeño, es fragmentado geográficamente, es decir, grandes brechas geográficas entre Lima y el resto del país, y además es poco competido.
Los tres elementos tienen que ver con la renovación, porque sobre todo si hablamos de la poca competencia, eso determina mucho cuánto es el tamaño del mercado y cómo es que se puede distribuir la oferta de servicios de red en el país. Entonces vamos primero a sustentar a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos. ¿Qué es un mercado pequeño? ¿Qué es un mercado geográficamente fragmentado? ¿Y qué es un mercado poco competido? Bien, el mercado de telecomunicaciones en el año pasado cerró en cifras de 5.100 millones de dólares. Vemos aquí cómo ha evolucionado año por año en los últimos 5 o 6 años y vemos que el crecimiento ha sido de un orden bastante interesante, el 10%, 2 dígitos, que tenemos que cualquier sector económico que crezca en 2 dígitos es algo importante. El PBI del país ha crecido en el orden del 6 a 6,5%, entonces esto es casi el doble que el promedio de la economía del país. Entonces, un crecimiento importante, estamos en 5.000 millones. Sin embargo, ocurre que cuando lo comparamos con el resto de la región, vemos que ese crecimiento está lejos todavía de ayudarnos a estar en un tamaño al que correspondería a la economía, a la sociedad peruana. Para ello tenemos un ratio que lo construimos aquí, que es cuántos son esos ingresos respecto al PBI. El PBI, todos lo conocemos, es el tamaño de la economía. Entonces, al armar el cociente, contrastamos el tamaño del sector telecomunicaciones respecto al tamaño del país. Y eso lo comparamos con el resto de países de Sudamérica y vemos que estamos bastante a la cola. El promedio de la región está en 4%, nosotros estamos en menos del 3%. Estamos, si hacemos aquí la diferencia, es alrededor del 30% por debajo, en términos relativos, del promedio de la región. Y esto es algo bastante preocupante, considerando que uno siempre escucha en las noticias o lee en los diarios de que hay muchos indicadores económicos de Perú que han mejorado bastante. Ya somos un país, lo que se llama de clase media, tenemos grado de inversión, en fin, hay mucha inversión extranjera viniendo del Perú, muchos negocios nuevos que se abren, pero en telecomunicaciones estamos todavía en un nivel pequeño, un negocio pequeño. Hemos crecido mucho, pero falta bastante. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos del mercado total, vale la pena ir servicio por servicio cómo están las cosas. Y lo que tenemos es pues cuáles son los servicios importantes, esto lo conocemos de sobra: telefonía fija, televisión paga, telefonía móvil y la banda ancha, que es el más importante de todos. Porque el futuro, que cada vez es más presente, gira en torno a la gran conectividad de datos para todas las aplicaciones que conocemos que se van a desarrollar o que ya se empiezan a desarrollar. Entonces, ¿cómo estamos? Muy bien, telefonía fija. Estamos con un nivel de penetración baja, 10%, hemos crecido poco. Es decir, ya se nos pasó el tren. Perdón la expresión, pero sabemos que actualmente hay una sustitución fuerte de la telefonía fija por la telefonía móvil. Los mercados en general llegaron en América Latina a un nivel de penetración de 20%, o sea, de cada 100 personas, por cada 100 personas habían 20 teléfonos fijos. Eso es un estándar más o menos regional. Perú nunca estuvo ni de cerca en ese nivel. Se quedó en esta cifra del 10% y es bastante difícil pensar que vaya a llegar algún día al 20%, porque ya el desarrollo de la industria así lo determina. Y bueno, ¿cómo estamos respecto al resto? Muy abajo. Vemos aquí un par de países, Chile y Colombia, que a nuestro modo de ver son, en cuanto a economías medianas y con políticas económicas más o menos parecidas, entonces bastante comparables. Por donde lo veamos, estamos en un nivel bastante bajo. La región está en 18, Perú en 10, países de este tipo están en 15 o 20%. En telefonía fija estamos en un mercado pequeño, un nivel de desarrollo bastante pobre. Televisión paga, hemos crecido a un nivel importante. Aquí ha habido un impacto positivo de la televisión satelital, algo más de competencia respecto a una década previa. Bueno, hemos crecido bastante, pero igual estamos en un nivel bajo. Perú está en 4% de penetración, Sudamérica está en 8%. A la mitad del resto, también pequeño. Telefonía móvil, aquí felizmente es un poco distinto. Tenemos un nivel de crecimiento de 19%, 20% prácticamente, en los últimos 5 años. Estamos en una penetración de 118%, esto era el segundo trimestre del año pasado, hemos desarrollado en 120% a final del 2012. Es decir, tenemos en el país 36 millones de líneas móviles. Ayer o antier salía en los diarios una noticia de un estudio elaborado por Ocitel
donde comentaba que había 5 millones de peruanos que no tienen móvil. Entonces, si somos 30 millones y 5 que no, significa que 25 millones sí. Y si hay 36 es porque en promedio, pues cada persona tiene 1,4 móviles. Lo que eso significa en realidad es que hay personas que tienen más de una línea, o cómo es que uno calcula las líneas en servicio, ¿no? Si uno tiene un prepago y lo deja de usar y compra otro prepago, hay un registro de 2 líneas. En fin, hay temas estadísticos de promedio, pero de todas maneras es importante el crecimiento, el orden de magnitud del crecimiento. Y con esa situación, ahí sí nos ubicamos en un nivel felizmente a media tabla. A diferencia de telefonía fija o televisión paga, donde estamos con un nivel de penetración bastante bajo, en telefonía móvil estamos relativamente mejor. Podríamos decir que estamos en un nivel de desarrollo mediano. Entonces, pequeño y mediano, no es muy alentador este panorama. Con ese contexto y tomando en cuenta que estas son las redes que sostienen estos servicios son aquellas que sostienen a su vez los servicios de banda ancha, veamos cómo está este último servicio. Y la verdad es que estamos bastante mal. En los últimos meses, o digamos en realidad cada año, 1 o 2 veces por año, vemos en las noticias de que la banda ancha en el Perú fue la que más creció en América Latina. Pero ustedes saben mejor que yo que cuando se trata de comparativos numéricos de variaciones porcentuales, si la base de inicio es muy baja, por supuesto que la tasa de crecimiento va a ser muy alta. Entonces, ese es el caso. Hace 5 años teníamos una penetración de apenas 2%, y el año pasado hemos cerrado en el 5%. Entonces hemos crecido muchísimo, más de 20%. Pero insisto, con una base dramáticamente baja. Por lo tanto, eso significa de que así hayamos crecido mucho en términos porcentuales, nos encontramos en un nivel dramáticamente bajo de penetración de la banda ancha. Si en algo estamos bastante mal, es en banda ancha. Y eso lo sentimos en el Perú, en el ámbito rural, sobre todo, fuera de Lima, también e incluso en Lima. Los accesos a la banda ancha nosotros los sufrimos más que los disfrutamos. Y basta compararlo con si alguno de nosotros está en Bogotá o en Santiago de Chile, es muy tangible la diferencia. Entonces, aquí está en 4% de la penetración del Perú contra 8% de Sudamérica. Aquí solamente estoy considerando banda ancha fija. Si le sumáramos banda ancha móvil, la comparación sería aún más triste, porque en Perú es 4 más 1, 5, mientras que la región es 8 más 4, 12. Entonces, realmente bastante baja la penetración en el servicio. Entonces tenemos en general que por servicio en todos los casos, excepto telefonía móvil, tenemos mercados pequeños por todos lados. Conclusión, el mercado de telecomunicaciones en el Perú es indiscutiblemente pequeño. E insisto, pequeño no debiéndolo ser, porque ya a diferencia de lo que ocurría con el Perú hace 10 o más años, ya no somos una economía pequeña en Sudamérica, somos una economía mediana, mal que bien. Entonces, una economía mediana y que en un sector crítico y en importancia como este, estamos en un nivel pequeño. Entonces, algo hay que hacer sobre eso. Geográficamente fragmentado. Esto lo comentamos con esta lámina que pensamos que es bastante elocuente. Vemos cómo por servicio está el nivel de penetración respecto a cada uno entre sí. Es decir, Lima, el resto urbano del país y rural. Estas son estadísticas oficiales del INEI. Vemos cómo andamos. Por ejemplo, en telefonía fija tenemos 58% en Lima, o sea, casi todos tenemos, los hogares en Lima tienen teléfono fijo. En el mundo rural es 2%. Televisión paga, 58% en Lima, 7% en rural. Telefonía móvil, una vez más, felizmente que no está en una situación tan negativa. Tenemos 88 en Lima y 63 rural. Sí es bastante innegable comentar que la telefonía móvil ha contribuido en que se esparza, en que se distribuya el acceso a servicios de telecomunicaciones en el mundo rural. También en los últimos días ha salido algunos comentarios en ese sentido de un economista, un economista prestigioso que es Richard Webb. Entonces, es cierto, la telefonía móvil ha ayudado. Y por último, el más importante, banda ancha fija, 40% en Lima, el rural menos de 1%. Esto es inconcebible, porque esto lo que significa es que
bajo la premisa de que el mercado funciona, entonces hemos dejado que el mercado actúe, y donde hay capacidad de ingresos, o sea, capacidad de gasto, la banda ancha se desarrolla, y donde no, ocurre lo contrario. Cuando en el caso de la banda ancha no es que uno compra porque tiene ingresos, sino es exactamente al revés. Uno tiene ingresos porque tiene banda ancha. Es decir, lo que se trata es, en la medida que es una herramienta para el desarrollo, es un insumo importantísimo para que todos podamos ser más productivos, podamos ser más empleables, podamos usar el tiempo de manera más eficiente, etcétera. Tanto las personas, las MIPES, o sea, las microempresas, las pymes, las empresas de todo tamaño y demás. Entonces, pero fundamentalmente las personas, ¿no? Por supuesto que no de manera aislada, de manera acompañada con la educación, tanto la educación tradicional como, por supuesto, la educación digital, lo que se llama la alfabetización digital. Y en ese sentido saludo un proyecto que estaba promoviendo el congresista Guevara en ese sentido, para que en el país exista un proceso sistematizado y agresivo de alfabetización digital, que va de la mano con el acceso al servicio. Entonces, aquí es el mundo al revés. Debería ocurrir que en el ámbito rural de nuestros compatriotas que desarrollan sus vidas en el ámbito rural, debería haber un impulso potentísimo para la banda ancha. Por supuesto, regresando a lo que comentamos al inicio de esta presentación, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica debería ayudar a tener un quiebre en este sentido. En la medida en que va a llegar a la mayoría de provincias del país, y sobre esa base van a haber más redes provinciales y locales, debería ayudar a que esto, dentro de los próximos 10 años, cambie radicalmente. Ojalá antes. Pero bueno, el punto es que a la fecha, no. Y la renovación del contrato con Telefónica estaba en el contexto actual, de la fecha actual. Entonces, brecha grande en telefonía fija, grande en televisión paga, mediana en telefonía móvil, en banda ancha, brecha muy grande. Exactamente lo opuesto de lo que deberíamos tener. Por último, respecto a cuál es el contexto al que nos referimos, el mercado poco competido. Acá también creemos que las cifras básicas son bastante elocuentes. Lo que tenemos aquí es, para los servicios, lo mismo que estamos comentando en las láminas previas: telefonía fija, televisión paga y telefonía móvil. ¿Cuáles son las cuotas de mercado para Telefónica y para el resto? Telefónica en color naranja, el resto en color gris. Ustedes ven que la porción naranja es sustancialmente mayor que la gris en todos los casos. Aquí es 85% contra el 15%, fundamentalmente es claro. En televisión paga es 71% contra el 29%, aquí es claro de DirecTV. Y en telefonía móvil es 61% contra el 39%, con Claro y Nextel, bueno, que ahora es Entel, va a ser Entel. Entonces, una participación de mercado del operador número 1 dramáticamente por encima de todo el resto, poco competido. Y una vez más, ¿cómo están las cosas en banda ancha? Peor que en el resto. Peor que en el resto. Tenemos una cuota de mercado de 90% y 10% del resto. Y vemos cuál es el caso en el resto de países de la región. Vemos que, salvo en Uruguay, en ninguno el nivel de cuota de mercado del operador más grande es tan aplastante. Y bueno, vale la pena decir que Uruguay es un mercado que tiene características bastante particulares, muy distintas a Perú, pero en todo caso, para la banda ancha, este 96% corresponde al operador del Estado, que es Antel, que tiene una regulación específica para que sea el principal encargado de desplegar la banda ancha en el país. Es un caso muy particular, pero para el resto vemos cifras de 28%. Fíjense ustedes, en Colombia el operador más grande tiene 28%. En Chile el operador más grande tiene 42%. Entonces vemos una enorme diferencia. ¿Y por qué esto ocurre? ¿Qué es lo que ayuda a que en la banda ancha haya más competencia y por tanto mejores precios, mejor calidad? Lo que se llama la competencia intraplataformas. Es decir, en estos mercados, en la mayoría, prácticamente en todos, ocurre que en ningún caso el operador que tiene la red fija, o sea la red de par de cobre, tenga a la vez la red de cable coaxial para dar televisión por cable. En Argentina tenemos Telefónica o Telecom versus el operador que se llama multicanal. En Colombia tenemos los fijos que son ETV o Telefónica con la cablera, que es Claro,
Y así, de país en país podríamos irlo revisando. En Chile, Telefónica, que tiene la fija, contra BTR, que tiene el cable, y demás. Entonces, ese factor, que además viene de años, ha determinado que hay una competencia sana en el servicio en estos países. Y por tanto, insisto, mejores precios y mejores estándares de calidad. En Perú ocurre que quien tiene la red fija y la red de cable es el mismo operador. Y es así desde el inicio de los tiempos. Entonces, vemos cómo está en Perú: 90% lo tiene un operador, mientras que en la región el promedio es 50%. Y como resultado de todo esto, es decir, servicio por servicio, ¿qué es lo que tenemos? Que en el conjunto del mercado, el operador número 1 pesa 65% y el resto 35%. Y de forma parecida a la lámina previa correspondía a la banda ancha, esto corresponde al mercado total, o sea, ya todo lo que encontramos de servicios en el mercado, fija, móvil y demás. 65% somos el mercado más concentrado en Sudamérica. El promedio es 40%, estamos en 66%. ¿No es esto bastante elocuente respecto a que algo no está bien en el mercado? Entonces, competencia baja en todos los servicios, mercado poco competitivo. En resumen, ¿qué encontramos? Tamaño pequeño, alcance geográfico con una gran brecha y poca competencia. Por lo tanto, los ejes de la política pública de telecomunicaciones son, en la fecha actual, lo más importante que en cualquier otro momento en los años previos. Es decir, expansión de cobertura, que los servicios sean accesibles, o sea, que las redes lleguen, pero además la expansión de la competencia, que sirve para que a través de la competencia, que es un medio y no un fin, eso sí es importante tomarlo en cuenta, es un medio, es una herramienta, no es un fin por sí mismo. La competencia sirve para que haya mejores precios y mejor calidad, o sea, que los servicios sean más, lo que se llama, asequibles, es decir, que los peruanos podamos comprar, podamos pagar los precios de la banda ancha y los restos de servicios de telecomunicaciones. Entonces, esto es algo de lo que se debe ocupar la autoridad, el Ministerio y OCIPTEL, y ese es el contexto en el que se ha dado la renovación del contrato. Para terminar, también a manera de resumen, en cuanto al contexto, vayamos a los números, porque siempre los números ayudan a entender mejor las ideas y a graficarlas y a hacerlas más elocuentes como conceptos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí hay un gráfico donde comparamos los precios contra la penetración. La verdad, es un gráfico típico de economista, pero pues la intuición es que mientras el precio sea mayor, menos personas tienen el servicio, mientras el precio sea menor, más personas tienen el servicio. Entonces, eso que está en el libro que nos enseñan los economistas en segundo ciclo, pues vemos cómo se contrasta contra la realidad. Y la realidad es que muestra que sí, se cumple. Se cumple eso. Donde hay precios más altos, hay menos penetración. Donde hay precios más bajos, gracias, entre otras cosas, a la competencia, hay más penetración. Y eso que se cumple, es interesante académicamente. Lo triste es que al cumplirse, ocurre pues en Perú que ese es el caso. Tenemos precios entre los más altos y por lo tanto una penetración muy baja. Estamos en los niveles muy cercanos de Paraguay, de Bolivia, que son economías ciertamente más pequeñas que Perú. Con todo el respeto por estos países, la verdad es que son más pequeños. Entonces Perú está en el comparativo más cerca de ellos que Colombia o Chile, que está por aquí, fíjense ustedes, Chile muy adelante. Entonces ese es el contexto, un mercado con un nivel de desarrollo bastante pobre, en el que se da el proceso de renovación de Telefónica. ¿Cuáles son los resultados? Es decir, cuáles son los términos y condiciones que ambas partes, el Estado peruano y Telefónica, han firmado. En resumidas cuentas, son 6 compromisos, se les ha llamado. Para eso, nosotros sí consideramos que, lejos de imponer una carga fuerte sobre el operador, le pone un panorama bastante favorable en su actividad en el país en el futuro, que a nuestro entender colisiona con los objetivos de política pública que deberían haber, esto de expansión de cobertura,
o expansión de la competencia, y por lo tanto también colisionan con los objetivos del gran proyecto de la red dorsal nacional. Y vamos a comentar en las próximas láminas a qué nos referimos. De los 6 compromisos, uno de ellos corresponde a tarifas sociales, es decir, beneficiarios de programas sociales que el Estado tiene. 2 de los compromisos corresponden a expansión de cobertura en 409 distritos y además el proyecto que tiene este nombre de integración amazónica. Y otros 3 corresponden a servicios gratuitos para entidades del Estado. Muy bien, el primer compromiso consiste en tener como beneficiarios a aquellos que estén en los programas sociales juntos, pensión 65 y cuna más, hasta 1 millón de personas. El beneficio consiste en que la tarifa móvil va a estar a mitad de precio. ¿Cuáles son los detalles adicionales alrededor del tema? Como esto dura 20 años, entonces la tarifa va a ser indexada, o sea, por inflación, aplica para los primeros 40 minutos al mes para cada beneficiario, y si luego de un plazo determinado, que son 3 años, el número de beneficiarios no llega a 1 millón, entonces se buscan otros programas, se dan más beneficios a los que están en estos programas, o la tarifa se reduce aún más, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que esto es en el corto plazo puede aparentar ser un beneficio, pero a la larga lo que está haciendo es crear una fuente de ingresos para Telefónica en segmentos de mercado previamente no atendidos. Expansión de cobertura. Vamos al primero de estos compromisos. Consiste en ofrecer telefonía, servicios móviles en esta cantidad de distritos, 409, y además en 1848 localidades sin cobertura de Telefónica hoy. Plazo de implementación 3 a 4 años, y con ello se llega al ansiado objetivo de 100% de distritos y 100% de localidades con 400 habitantes o más, donde ya el servicio esté disponible. El problema no es el objetivo que se cumpla, el problema es que normalmente estos objetivos se cumplen a través de procesos de concurso público que son gestionados por FITEL, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, donde el mejor postor, aquella compañía que ofrezca la mejor combinación técnica y económica, es adjudicado de manera competitiva, o sea, de manera eficiente. Y además donde cualquier operador que tenga las características, el perfil técnico pueda postular. Todo eso se anula en una sola vez y muy rápido, porque todo eso se está reemplazando por una suerte de asignación de concurso inmediato y de manera automática a un operador que es el elegido. Entonces, es una nueva fuente de ingreso para Telefónica, incluyendo localidades que normalmente son concursables mediante FITEL. El otro compromiso de cobertura, que está en el número 5 en la lista, es beneficiar a 4 provincias de la selva a través de una red de transporte de banda ancha inalámbrica. Plazo de implementación 1 o 2 años, precios competitivos o, de lo contrario, regulados por OCITEL, ¿sí? Y con ello, además, banda ancha gratuita a un número de localidades alrededor de los ríos que están en la región. Entonces, nosotros creemos que esto convierte a Telefónica en un socio monopólico amazónico para el Estado. ¿Por qué este operador? ¿Por qué ningún otro podría haber postulado? Sin concurso. Muy bien. Entonces, estos dos objetivos, lo de la selva y lo mencionado aquí en localidades no cubiertas previamente por Telefónica, son los compromisos, para no llamarlos beneficios, que corresponden al ámbito de expansión de cobertura. Bien, en cuanto a servicios gratuitos, lo que tenemos es 3 tipos de compromisos, que en buena cuenta, en lo que consisten es en tener como beneficiarios entidades del Estado, escuelas, centros de salud, comisarías, municipios, con este tipo de servicios. Satelital, donde no llegue el PIDI, donde sí llegue, y además Interconexión Nacional de Biovigilancia. Entonces, bueno, plazo de implementación 2 o 4 años, y las velocidades tendrán un incremento periódico en función a lo que el mercado vaya dictando. Una vez más, nosotros creemos, y la verdad es que más que lo que creemos es lo que la realidad nos ha mostrado en todos los años previos, esto normalmente es concursable. Entonces,
Estos términos y condiciones duros, que es lo que dijo Telefónica, incluyen tarifas diferenciadas, cobertura en localidades normalmente susceptibles de ser incluidas en proyectos concursables por FITEL. Entonces, a nuestro modo de ver, la cifra que se ha mencionado, que corresponde al acuerdo entre ambas partes, corresponden inversiones que Telefónica de todas maneras va a realizar como parte de su crecimiento natural. Y por otro lado, la asignación de proyectos normalmente concursables por FITEL convierten a Telefónica en un socio monopólico al estilo de Entel en Bolivia, CNT en Ecuador, CanTV en Venezuela, con una diferencia, que en esos países es un operador del Estado. Acá hay un privado que resulta ser el elegido por el Estado para que se encargue del gran objetivo de expansión de cobertura. Entonces, insisto en que el problema no es que se aborde el objetivo de política pública más importante, que es la expansión de cobertura, sino que eso ocurra otorgándoselo directamente a un operador cuando normalmente, y no solo normalmente, sino que normativamente, o sea, las normas del sector establecen que eso se realiza mediante concurso. Más aún, esos 3.000 millones de soles es pues absolutamente difícil que cualquiera de nosotros, cualquier peruano poder verificar de que se trata de ese monto y no menos. En ese sentido, un comentario por aquí, nosotros creemos que para el caso de la renovación debería haberse aplicado una solución que es la económicamente más razonable, la que encaja más en todo el marco normativo aplicado en los últimos 20 años, que es recaudar este monto directamente del operador, 3.000 millones de soles, y que el Estado asigne estos fondos para los concursos que estamos mencionando. Eso hubiera sido una situación mucho más transparente. Bien, con ello pasamos a comentar lo que a nuestro modo de ver es el impacto de esta renovación sobre el desarrollo del mercado, bajo el contexto que hemos mencionado al inicio de la presentación. Lo primero es que hay un marco legal pro banda ancha que está siendo ignorado, no aplicado. Y lo que es sumamente inquietante es que este marco normativo pro banda ancha es bastante reciente. Hay una ley que lleva el numerito 29904 del año pasado, en el cual por supuesto el congresista Guevara participó activamente. Hubo mucho debate alrededor de esta ley, hubo mucha buena acogida realmente a los planteamientos de esta ley cuando fue promulgada y publicada el año pasado, hacia mediados de año. Hay una serie de definiciones que podríamos comentar en un momento sobre eso, muy interesantes, porque abordaba de manera simultánea, aborda, al menos a la letra, de manera simultánea el gran problema de cobertura y el gran problema de competencia del país. Y todo eso, que había creado una expectativa bastante importante, está siendo ignorado. Y vamos a comentar por qué, por supuesto. Luego, otro impacto es que se trata, o estamos hablando de 3.000 millones de soles que son no recaudados y que por lo tanto representan un subsidio implícito. En vez de recaudarlo, lo que está ocurriendo es que es como si el Estado dijera, sí, lo recaudo, pero al segundo siguiente te lo devuelvo a ti para que seas tú el que desarrolle estos proyectos de expansión de cobertura. Tercero, se exacerba la concentración de mercado. Cuarto, la potencia del modelo de operador dorsal queda debilitada. Y quinto, la supervisión del contrato es bastante compleja, costosa y potencialmente bastante inefectiva. Por lo tanto, creemos que hay un riesgo severo de que el Internet en el Perú siga lento y caro por 20 años más. 18 si ya descontamos que ya pasó 2 años que deberían haberse firmado esto, más el año de penalidad que tuvo Telefónica. Entonces, Internet lento y caro en el futuro que tenemos por delante. Como lo mencionado en el contexto, vemos que esto es bastante poco alentador. Vamos a sustentar cada uno de los impactos que mencionamos. La ley que mencionaba, 29904, establece en una disposición complementaria final, es uno de los componentes del texto de la norma, dice, son recursos de FITEL aquellos recursos de fuente contractual o sea un contrato,
que el Estado obtenga como resultado de los términos y condiciones que sean pactados en los contratos de concesión de servicios públicos de telecomunicaciones. Estos recursos serán destinados exclusivamente al financiamiento de red de transporte, o sea, la red dorsal. La verdad es que creemos que el texto está bastante claro, sin ninguna ambigüedad. Es decir, recursos de fuente contractual, contratos de concesión, términos y condiciones, y destinados al financiamiento de red de transporte, o sea, la red dorsal. Entonces, de haber sido recaudados por el Estado peruano, estos 3.000 millones de soles habrían financiado futuros proyectos de FITEL exactamente para los mismos compromisos asumidos, solo que a través de inversión, de Proinversión, que es la entidad del Estado encargada de promover la inversión privada en forma competitiva, o sea, mejor. Siempre cuando hablamos de algo en competencia, es mejor que hacerlo bajo un acuerdo entre partes del cual el resto no se entera sino hasta el final. Segundo, 3.000 millones de soles no recaudados, con lo cual representa, menciono, un subsidio implícito. Tenemos un precedente. Telefónica en Ecuador hace unos años, casi 5 años ya, tuvo un proceso de renovación. Quienes no acá distinguen a las personas, bueno, quizás él es más conocido, Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Él es César Alier, fue el presidente mundial, llamémosle así, de Telefónica. Están sellando el acuerdo al que llegaron. Y ese acuerdo tuvo estos términos: plazo de renovación 15 años, el espectro 35 MHz, a diferencia de Telefónica acá, ¿no? Suscriptores en el momento 3 millones y el monto fue 220 millones de dólares. Y la forma de pago, y esto lo subrayo, el 50% en efectivo y 50% durante el plazo de concesión. Acá vale la pena mencionar dos conceptos. Uno, que estos numeritos que vemos aquí, 15 años, 35, 3 millones, si lo traducimos a Perú, o sea, 20 años, 60 MHz y 20 millones, bueno, hace 2 años era 14 millones de suscriptores. Si lo traducimos, esta cifra de 220 millones se convertiría en más o menos 1.100 millones de dólares, o sea, más o menos 3.000 millones de soles. Entonces, sobre la cifra de 3.000 millones de soles, no tenemos mucho que decir. Sí creemos que refleja razonablemente lo que la renovación tiene como valor para el operador. Punto uno. El otro punto, sin embargo, nos parece mucho más sensible. ¿Cómo es que sí hubo un pago en efectivo? Entonces, esto ocurre, y ocurrió con Telefónica. Entonces, no es descabellado plantear que eso podría también haber ocurrido acá. Y si hubiera sido así, 50% en efectivo y 50% durante el plazo de concesión, perfectamente aceptable. Uno puede entenderlo. Pero así, una porción en efectivo, porque así es como corresponde. Tercero, hace unas cuantas láminas mostramos cómo está la concentración de mercado. Entonces creemos que esto exacerba la concentración, porque el Estado adjudica a Telefónica proyectos de expansión de cobertura y de servicios sin concursarlos sin competencia. Es decir, lo que va a ocurrir es que todo aquello que podría haber sido competido, podría haber sido concursado en competencia, se los está dando al operador que ya tiene la cuota de mercado más grande. Entonces, ¿es eso lo que el mercado o el Perú o lo que los peruanos necesitamos? Nosotros creemos que no. Y por eso que hay un medio de prensa electrónico, que quizás alguno de ustedes lo conozca, se llama La Mula, cuyo titular fue este, ¿no? Al día siguiente del anuncio en los medios. Y además supe que esta frase salió de alguien de la propia industria, o sea, de alguien que está en el sector. No fue un periodista que se le ocurrió, sino alguien que está en la industria. Muy bien. Cuarto punto. El modelo del operador dorsal queda debilitado. ¿Por qué? Veamos. Por una parte, tenemos que Raúl Pérez Reyes, el señor viceministro, un profesional absolutamente solvente. Sobre eso, quienes estamos en la industria lo sabemos, y la verdad es que no hace falta ni siquiera decirlo, pero simplemente lo menciono porque sí lo pienso. Él ha anunciado en varios momentos en este año que hay una lista interesantemente nutrida de compañías que están interesadas en ser postores de la red dorsal. 12 empresas mencionó él. 2 semanas antes de este anuncio, en Proinversión anunciaron que eran más de 10,
Y así hemos venido viendo noticias. Eso por sí mismo es esto por sí mismo es sumamente alentador, porque el Perú, en general en telecomunicaciones en los últimos años, no ha atraído a nuevos inversionistas. Basta recordar que para que se otorgue en concesión la cuarta banda móvil, o perdón, lo que se llama el cuarto operador móvil, que es Viettel, que ya todos habremos escuchado sobre ellos, tuvo que pasar más de 6 años para que el Estado logre tener un concurso que terminara con adjudicación. Durante los 6 años previos, lo que ocurría era que el concurso se quedaba a la mitad y se cancelaba porque no había postores, o sencillamente no se convocaba y se dilataba. Entonces, pasaron una buena cantidad de años y ya se llegaron a presentar 4 postores, ganó Viettel, ¿no? Y salvo eso, no vemos casos de concesiones activas en el sector. Entonces, con todo ese precedente, mencionar que hay 2 empresas es algo que por sí mismo resulta bastante alentador. Sin embargo, nosotros consideramos que bajo los términos de la renovación nadie podrá ofrecer un subsidio mínimo menor que Telefónica. Acá hay unos conceptos financieros alrededor de esto, pero lo importante es que si ya Telefónica tiene la red actualmente más grande del país y además la cobertura se le encarga a él, entonces en cuanto a estructura de costos tiene una ventaja que es imposible de ser igualada por cualquier otra compañía. Por lo tanto, pensamos que si fuera el caso que participe, que fuera habilitada a participar, ya ganó. ¿Ya para qué concurso? Porque ya ganó. Es imposible que en el sobre 3, que es el sobre donde aparece la propuesta económica, donde los postores plantean el subsidio requerido para entrar en el proyecto, que quien va a pedir el menor subsidio va a ser Telefónica. Entonces, creemos nosotros que, para no empeorar las cosas, el reglamento de la ley debe confirmar que Telefónica no puede ser postor de la red dorsal porque no es lo que la ley define como operador neutro, es decir, un operador que no tenga clientes finales. Y en este punto creemos nosotros que si además de la renovación, donde se le otorga el monopolio en la expansión de cobertura que falta en el país, se le da la red dorsal, ya pues sería algo bastante fuerte como resultado final. Entonces, ¿qué es lo que significa ser operador neutro? Repito, un operador que no tenga clientes finales. Y aquí es importante estar alerta porque existen pues formas siempre legalmente creativas en que pueda concursar sin violar ese concepto de la ley dorsal. Si Telefónica utiliza, por ejemplo, a TIUS, que es una subsidiaria, que es Telefónica International Wholesale Services, que brinda servicios mayoristas internacionales, que no tiene clientes finales. Entonces podría ser el postor, cumple con lo que la ley dice. Entonces, como en toda construcción normativa, la ley es complementada por el reglamento. Justamente el reglamento normalmente sirve para aclarar las cosas, aclarar aquello que en la ley está definido como marco general. Entonces, en ese reglamento debería aclararnos a todos eso. Y cuando salga publicado, prestaremos todos especial atención a cuál es la definición en ese sentido. De hecho, ya nos preocupa que, de acuerdo con la ley que mencionaba hace un rato, fue publicada hace un año prácticamente, en junio del año pasado, disponía que el reglamento debería estar publicado en enero de este año, 6 meses después. Me corregirá el congresista si me equivoco, pero entiendo que es así. En enero, estamos mayo y no está publicado. Entonces en eso nos llama la atención, por decirlo menos. Y incluso lo más irónico es que las bases del concurso de preinversión para la red dorsal ya están, o está anunciado, eso es público, información pública, están a punto de ser publicadas sin reglamento, en caso de Ripley. Bien, entonces, pero si esto queda definido, es decir, que no es operador neutro, ni como empresa, ni como en grupo, ni integración vertical, horizontal, diagonal, la que sea, entonces esto ayudaría a evitar que los 12 postores pierdan interés. De hecho, en la industria uno va escuchando las compañías interesadas y nosotros hemos escuchado, ¿no?, de más de uno que ha mencionado que si Telefónica es habilitado, entonces yo para qué le pido a mi corporativo que me asigne un equipo para presentar la propuesta. ¿Para qué? Si es que ya va a ganar.
Y también ayudará a tener más competencia y por tanto mejores precios de banda ancha en el país. Quinto, lo pongo en quinto lugar, pero no por eso es menos importante en términos prácticos. La supervisión del contrato es bastante compleja, costosa y lo más inquietante es potencialmente muy inefectiva. ¿Por qué? Porque, veamos, son estos 3 programas sociales. Es una sobrecarga por si es algo que nunca ha hecho antes. Ya el presidente Citel ha anunciado, la institución ha anunciado que va a requerir 2 cosas. Uno, ampliación presupuestaria para los años próximos. Con eso ya no hay más vuelta que darle, o sea, no hay más que discutir. O sea, sí le implica una sobrecarga en costos al regulador. Y segundo, va a pedir que quede habilitado como Sinermin a que pueda tercerizar la supervisión, porque eso implica una infraestructura operativa de supervisión nunca antes vista en telecomunicaciones en el país. Entonces es una sobrecarga. Luego, supervisar un operador dominante es en la realidad más complicado que supervisar a cualquier otro operador. ¿Por qué? Porque el operador dominante está muy preparado para tener una batería estratégica de respuestas a toda la supervisión que el regulador le plantea. Entonces, de hecho, organizacionalmente es mucho más grande que el regulador. Entonces, supervisar a un dominante es más complicado que supervisar a una serie de operadores que puedan haber ganado concursos en preinversión. Tercero, los montos de inversión son difíciles de auditar. La verdad es que también creo que no es tan difícil estar de acuerdo en que si hay alguien que sabe cuánto es lo que realmente cuestan las cosas, es el que tiene el bolsillo. Para el resto es muy complicado poder auditar que los 3.000 millones de soles son realmente 3.000 millones de soles. Y por último, esto es lo que tiene implicancias prácticas muy muy concretas, cómo auditar el número de beneficiarios y el valor de los beneficios de la tarifa social. Es decir, la verdad es que si esto va dirigido a personas que están en pensión 65, etcétera, podría ocurrir lo que se llama economía del arbitraje. Es decir, los vecinos del señor que está en pensión 65 le van a decir: compremos donde viene tu nombre, porque está a mitad de precio, y me lo das, y soy chalequero. O sea, la persona que en el chaleco tiene los móviles y empieza a vender minutos. Entonces es complicado. A eso nos referimos con que es potencialmente inefectivo. Llega un momento en el cual, a partir del cual ya supervisar más no va a tener mucho sentido, porque no se va a lograr un gran resultado. Entonces, por todas esas razones, creemos nosotros que el impacto no ha sido positivo. Creemos que el Estado peruano, o sea, el país, ha perdido una oportunidad muy valiosa de estimular lo que hemos mencionado como contexto hace un rato, al inicio. Es decir, ayudar a que exista más competencia, e insisto ahí en ese punto, no porque por sí misma la competencia sea un principio bíblico, sino porque es una herramienta que ayuda en los mercados a que los precios mejoren y a que la calidad de servicio mejore. Entonces, con ello, creemos lo siguiente: Perú requiere una agresiva política de expansión de cobertura y competencia en simultáneo. Tal como estamos en el contexto actual, ambos tienen que ser abordados de manera simultánea. Esto permitirá servicios geográficamente accesibles, o sea, físicamente disponibles, que las redes lleguen, y económicamente asequibles, o sea, que los peruanos podamos pagar. La renovación telefónica apunta exactamente en la dirección contraria, porque otorga el monopolio de la expansión de cobertura, o sea, la expansión que va a haber ya la tiene un operador. Eso en economía se llama monopolio. Otorga el monopolio de la expansión a un operador y deja de recaudar 3.000 millones de soles que podrían haber sido concursables en competencia. Para evitar mayores prejuicios, el concurso del operador dorsal, que ocurrirá según la información pública que se va divulgando en el cuarto trimestre de este año, debe establecer que Telefónica no pueda ser postor por no ser un operador neutro. Esto podrá atenuar en algo que la situación actual de Internet lento y caro que todos vivimos. No hay nada más caro que no tener el servicio, que es lo que ocurre a una parte importante de nuestros compatriotas actualmente, que esta situación no perdure por todo el tiempo más que tiene la concesión. Esperamos que eso pueda ser así. Con ello termino. Gracias.